Buenas tardes, maestro Guillermo de León. Buenas tardes, maestra Concepción. Maestro Filiberto. Maestra Buenas Margarita. tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Les saluda. Buenas tardes. Un saludo a la distancia. Bueno, yo me presento. Soy el profesor Aldo Polo. Colabora con la coordinación de Centros Repsamen. Y bueno, esto es un conversatorio en el cual vamos a... Bueno, todo esto también auspiciado por la REACTVER, por la Red Estatal de Actualización y Capacitación Docente en Veracruz. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio. Espero que sea algo de su agrado, que sea algo que nos sirva de experiencia a todos y que sea benéfico para cada uno de nosotros, ¿verdad? Maestro Willy, antes que nada, le agradecemos bastante que nos está apoyando de nueva forma aquí con este conversatorio, ya que anteriormente nos había hecho el grandísimo favor de compartirnos su experiencia a través de una videoconferencia, ¿no? Que es lo de la importancia de leer en tiempos de pandemia COVID y una alternativa para disfrutar en casa. Yo les doy la más cordial bienvenida. Por aquí, bueno, ya anteriormente habíamos estado con el maestro Willy, ya tenemos conocimiento de su amplia experiencia. Sí, muchas gracias y agradezco nuevamente al maestro Erwin Montán, quien ha tenido la amabilidad de invitarme, y a todos los que han seguido estas charlas por este medio. También saludo a todos los que nos acompañan ahorita en este momento. Les agradezco porque creo que vamos a enriquecer un diálogo en torno a algo muy importante, que es la lectura. Y bueno, pues sin más voy a tratar de contestar algunas preguntas que seguramente, si por ahí no logro entender bien, también me logren ubicar un poco, ya que vi por ahí que hay preguntas que sí son un poquito complejas y que más bien yo también tengo dudas, y que también a mí me gustaría que me enriquecieran precisamente, ¿no? Porque lo que yo hago como promotor de lectura es compartir todo eso que voy conociendo de personas que les interesan este tema, y que soy un repetidor de todos ustedes cuando hay algo que siento es muy importante darlo a conocer. La pregunta que hace el maestro, que cómo transforma la cultura digital la relación de niños y niñas, adolescentes con la lectura, es una pregunta muy interesante porque recordemos que nadie, absolutamente nadie de nosotros esperaba este momento de la pandemia y toda esta problemática que se generó. Sin embargo, como problemática también han existido o están existiendo muchísimas oportunidades de hacer en esta vida cotidiana, gracias a lo que hemos implementado, ciertas maneras de compartir la lectura. Por otro lado, también creo que nos hemos adelantado años a lo que va a ser en un futuro la cultura digital en este aspecto. Como antropólogo que estudié esta carrera, cuando inició toda esta situación, como que me vi reflejado a unos, no sé, 8 o 10 años que así va a ser, nada más que por esta situación que nadie nos avisó, se adelantó, ¿no? Entonces, ¿cómo va a transformar no solamente a los niños, sino a todos nosotros la lectura digital, es decir, la lectura por medio de este medio, de lo que son las redes sociales, el internet, y todo lo que implica, ¿no? Las aplicaciones, los blogs, etcétera? ¿Cómo va a cambiar o de qué manera? Primero que nada, quiero decirles que existen aún todavía mucha gente que se resiste a este cambio, que todavía tenemos una idea romántica de que la lectura únicamente tiene que ser con el libro y no hay otra manera, ¿no? Nos hemos a veces, o hemos tenido miedo
a pensar que también lo digital puede ser algo positivo. Y en este caso, yo creo que la cultura digital va a transformar a los nuevos individuos, a los nuevos hombres, a las nuevas generaciones. Recordemos que los niños ahorita y algunos jóvenes son nativos de las redes sociales, del Internet. Nosotros, creo que los que tenemos más de 40 años, pues somos migrantes, ¿no? Hemos entrado y salido de este mundo virtual y pues no nos tocó esto, nacer con esto. Entonces hay personas, niños, jóvenes que ya nacieron con esta cultura, que ya son nativos, ¿no? A diferencia de nosotros que entramos y salimos, ¿no? Ya nacieron con un celular, nacieron con una computadora, nacieron con una tablet, nacieron con el internet, nacieron con este mundo globalizado, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a generar o qué impacto va a tener esto en la transformación de los niños y sobre todo los adolescentes, ¿no? Ciertamente sabemos que en ocasiones pensamos que esto ha llevado a un distanciamiento en cuanto a la socialización. Sin embargo, yo creo, como mediador de lectura, como persona, como profesor, que a los niños y a las niñas los va a convertir esta cultura o los va a transformar en personas más hábiles y ágiles en buscar información, en tener la posibilidad de un conocimiento más allá de lo que nos brinda el libro, en esa posibilidad de que si nosotros estamos en la idea de que vamos a aprovechar lo digital, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ir más allá de una hoja de papel y tratar mediante los dispositivos sacarle provecho para que las nuevas generaciones sepan utilizar y sepan educarse para que construyan una cultura diferente apegada a los requerimientos que quiere estos tiempos, pero que al mismo tiempo los va a convertir en seres que también van a lograr tener la capacidad y la disponibilidad de tener tanto un medio físico como lo es el libro y también un medio digital que puede llevarlos a explorar mejores o más cosas en las que pudiese beneficiarlo tanto a los niños, jóvenes y los adultos. Bueno, esa es mi respuesta. No sé si me gustaría que si el profesor quizás tenía otra idea o que si gusta, dentro de la pregunta me imagino que tenía también algo que aportar por la pregunta y bueno, también los escucho a todos ustedes. Agradezco, maestro Willibaldo, su respuesta. Por ahí el maestro Filiberto, si gusta agregar algo o si tiene, ahora sí se quedó totalmente resuelta su duda o quisiera agregar algún comentario, adelante. Bienvenido a los comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo desde Martínez de la Torre, Veracruz. Y bueno, efectivamente una de las primeras preguntas que se le hizo llegar al maestro Willy fue esta que tiene que ver con la cultura digital. Soy director de una escuela telesecundaria, tengo a mi cargo una población de 260 alumnos con 12 maestros. Observo en mi trabajo de acompañamiento con los maestros que efectivamente coincido con lo que dice, hay esa resistencia. En este momento fue muy rápida el adaptarse a este cambio, el adaptarse a esta nueva situación. Entonces, el cambiar de manera muy rápida y entrarle a la cultura digital, sí, generó en la mayoría, en el caso de mis maestros, y me imagino que muchos maestros más, esta cuestión de romper los esquemas y pasar de utilizar los libros, las libretas, todo lo que tiene que ver con el material impreso, y cambiar de repente a todos esos esquemas y paradigmas tradicionales con los cuales se venía trabajando en un aula,
al cambiarlos al utilizar todos los recursos digitales y plataformas, pues hubo todo un proceso de resistencia y de esfuerzo, ¿sí? Porque también lo vi, lo viví. Fue un esfuerzo impresionante que todos hicimos y continuamos haciendo para tratar de abordar tanto contenidos como todas otras las áreas de conocimiento que son importantes en este momento. Entonces me generó esa inquietud de momento, el cuestionarme a mí mismo cómo este proceso ha impactado de manera muy rápida, ha transformado de manera muy rápida, pero también me preocupa mucho el efecto y el impacto hacia los alumnos, porque mientras nosotros estamos en un proceso de resistencia, en algunos casos, no digo que en todos, no voy a generalizar, pero en algunos casos la población estudiantil ya está, ¿sí? Dentro de esa cultura digital, ¿sí? Pero hay esa dificultad o ese problema de correlación entre lo que el docente está tratando de proporcionar a sus alumnos y entre lo que el alumno espera o que se le ofreciera, ¿sí? Entonces, por ahí va mi pregunta. Efectivamente coincido con la respuesta y el análisis que usted nos hace, y le agradezco muchísimo. Y también, pues bueno, no sé si alguien más de mis compañeros ahorita o posteriormente pudiera dar también su punto de vista para enriquecer este tema. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, maestro Filiberto. Pues bien, o sea, al final de cuentas, fue algo que nos tomó como que de sorpresa a todo mundo, ¿no? Incluso, digo, considero que medio le sea cuestiones tecnológicas y igual hubo que adaptarse, ¿no? Digo, a todo mundo nos llegó a tomar de sorpresa. Siguiendo con esto, vamos a darle participación a una maestra que se conectó bastante temprano, la maestra Yara Diadiani. Corríjame, maestra, si estoy mal con la pronunciación de su nombre. No, es correcto, Yara Diadiani. Buenas tardes a todos, compañeros. Buena tarde, maestra. Si gusta expresar sus dudas con el maestro Wilibaldo. Bueno, de hecho, creo que mi pregunta, las preguntas que yo le formulé al maestro Willy tenían algo que ver, propiamente creo que con la pregunta anterior del maestro, en cuestión de que yo le preguntaba a él porque he visto sus pláticas y la verdad me han parecido súper interesantes. Yo doy la materia de literatura, entonces sabemos que los chicos, pues si se pueden evitar leer mucho, se lo evitan, entonces hacen trampitas. Entonces, a manera de que ellos no me hagan eso, yo implementé el hecho de que tenían que ir leyendo y grabándose, independientemente de que siguiera yo mi programa de literatura para el estudio y el análisis de los textos, pues que de esa manera fuimos creando audiolibros. Algunas maestras dicen, ¿por qué no los comparte? Porque muchos de mis niños tienen todavía problemas de dicción y eso, entonces no son muy factibles, pero a mí lo que me interesa es que lean. Entonces luego en círculo de lectura lo que hacemos es que comentamos los libros y posteriormente pues se les regalan con los mismos muchachos se pasan los audios a manera de compartir y que se enamoren y del libro que más les haya gustado. Entonces a partir de ahí, pues hablando de la cultura digital en lectura, es bien dicho, como decía los compañeros, que los muchachos ya están metidos en una nueva literatura. La transmedia, la fanfiction, que eso hace que ellos tengan un tipo de literatura diferente de nosotros. Y como decía que nosotros somos migrantes, nos cuesta a veces entender un poquito cómo lo vislumbran ellos. Entonces yo le preguntaba, mi pregunta hacia el maestro Willy era, ¿qué tan factible? Yo sé que él es de telebachillerato, yo también soy de telebachillerato, y le hacía yo que él con todo su conocimiento y experiencia y las estrategias que nos ha presentado para enamorar al chico en la lectura, que pudiésemos crear una biblioteca virtual para nuestros jóvenes. Yo los pongo a leer en PDF. De hecho, el PDF lo recomiendo más. Yo tengo tiempo que trabajo con el celular. Antes de que llegara la pandemia, yo ya trabajaba con celular porque los centros pues no tienen las condiciones para dar informática y ciertas materias con tecnología. Entonces, yo hace muchos años que trabajo con el celular.
Entonces, el PDF es algo que yo siempre les digo, a mí me van a descargar tales programas y tales programas porque yo tengo años trabajando con eso. Entonces yo le preguntaba al maestro, ¿qué es tan factible con todo su conocimiento que pudiésemos crear una biblioteca virtual para los chicos? O bien crear una página de Facebook, porque yo he estado dando vueltas y vueltas. En esta pandemia he releído 3 libros, pero en audiolibro. A ver, me explico. Volví a leer 100 años de soledad, volví a leer Padre Pobre, Padre Rico. Siempre tratando de recordar para mis chicos las clases, ¿verdad? A adaptarlos a ellos. Pero volví a hacerlo a través de audiolibro. Entonces volvió a surgir en mí la idea de decir, es que estaría genial que a través de una página de Facebook, en colaboración con compañeros, pudiésemos dar fragmentos de libros, como lo hacemos en los círculos de lectura, y dejar la invitación. ¿Por qué digo invitación? Porque si al chico le decimos que es obligatorio, se va a negar, está en la etapa de que no lo quiere hacer. Entonces, a cierta manera, pues dejarle las lecturas ahí y ellos se enamoran poco a poco. Además, por nuestras condiciones en el sistema, pues que esos audios se pudiesen guardar, archivar y compartir en aquellos lugares donde pues el internet no está, que son muchos lugares en nuestro estado. Entonces, esa era mi pregunta con el maestro, ¿qué tan factible? Y yo lo aterrizaba con él en mi segunda pregunta con respecto a telebachillerato, por sus condiciones y circunstancias, ¿verdad? Así que yo creo que esas eran mis 2 preguntas, la factibilidad de enamorarlos por una página, o sea, utilizar los medios digitales, promover el PDF, el físico también, pero grabarse ellos y compartirse jóvenes entre jóvenes. Esa era mi pregunta. Los saludo desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Muchas gracias, maestra, por compartir su experiencia. Maestro Willy, ¿algo que gusta agregar? Agradezco a la maestra y estoy sintiendo que lo que me está comentando, nos está comentando, lo está haciendo con mucha pasión, con mucho júbilo, y que la verdad, cuando alguien escucha a este tipo de personas como la maestra Yara, la verdad que te contagia, ¿no? Porque así tiene que ser la lectura, por contagio. No hay de otra, no hay de otra. Hace unos días me dijo una alumna que está estudiando psicopedagogía y estamos hablando sobre el tema precisamente en una de las asignaturas que se llama psicopedagogía de la lectoescritura. Y entonces se armó un debate por ahí y de repente ella es mamá de 2 hijos y luego me hace la pregunta, ¿qué debo de hacer para poder promover la lectura entre mis hijos, ¿no? Y bueno, muchos por ahí comentaron, yo los escuchaba y pues fue muy simple decirle, ¿no? Que la única manera en casa que puedes contagiar a tus hijos, y no solamente ahí, sino en la escuela y en la vida cotidiana, pues es que te vean leer, ¿no? No hay otra. O sea, yo no puedo pedirle a alguien que lea si yo no leo. Yo no puedo contagiar de gripa o de gripe a otras personas si yo no tengo gripa. A lo mejor es una comparación o a lo mejor es una analogía un poco rara con lo de la gripe, ¿no? Pero así debe de ser. La lectura es por contagio. He tenido experiencias donde hay profesores que le piden a los alumnos que lean un libro. Entonces, el muchacho muy inteligente, o más bien listo, pues se mete a la red social, perdón, a YouTube y ahí ve que alguien comenta el libro y ya, y bueno, es lo que él hace, ¿no? Y entonces la maestra, como nunca leyó el libro que el muchacho leyó, no va a saber si en verdad se trata o no. Y en una ocasión, me acuerdo que un chico, y estábamos cambiando de profesores, y se quedó un ratito en el aula y le digo, pues ya ve a tu salón. Me dice, es que estoy haciendo la tarea, no la hice. Y es que la maestra nos pidió un libro y estoy escribiendo lo que pasó en la novela de anoche. Total, no se va a dar cuenta. Y me pareció, pues no sé, muy loco, ¿no? Porque, híjole, y de repente digo, bueno, pues luego me dices cómo saliste con tus notas. Y de repente llega el chico y me dice, mire, profe, me puso la calificación y me puso bien, porque jamás la maestra leyó su comentario, ¿no? Y además, si lo hubiera leído, pues cómo iba a saber que efectivamente de eso trata el libro, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues es el contagio. Y lo digo por la manera en que la maestra lo está comentando, y que pues a mí me gusta cuando se habla de estos temas de una manera apasionada. Claro, tampoco vamos a hacer mucho escándalo. Bueno, conforme al audiolibro, fíjense que cuando salió el audiolibro, todo el mundo pensaba que el libro iba a desaparecer. Todo el mundo dijo, ya, la muerte del libro, la muerte de los lectores, ahora vamos a hacer audiolibros, ahora las editoriales ya van a acabarse, ahora ya, híjole, y como les decía, los que somos románticos, ¿no? Del libro físico, pues como que sacudió un poco, ¿no? Sin embargo, para empezar, el libro no va a desaparecer, ¿no? El libro es como dice por ahí, es como una cuchara, como la rueda. Va a cambiar algunos aspectos, pero va a seguir siendo lo mismo. Y el libro no creo que desaparezca, aunque haya o existan ahorita muchos medios digitales y demás, el libro va a seguir siendo libro, pues, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy personal. Me fui a México, quería leer 5 libros de México allá, claro, libros pequeños, pero pues dije, voy a ver si puedo hacerlo, ¿no? Y entonces comencé a leer, y como que las distracciones del ruido, de la película que iba dentro del autobús, y viendo también los paisajes padres, ¿no? Porque también los paisajes se leen. Y bueno, la pregunta del que va al lado, que te hace conversación y te platica, pero nunca termina sabiendo cómo se llama. Cuando te bajas y tú te preguntas, ¿y cómo se llama? No, nunca le pregunté el nombre, quién sabe por qué pasa eso, ¿no? Pero también me di cuenta que por ahí me atreví a escuchar un audiolibro de algunas leyendas, y dejé el libro físico, ¿no? Me lo puse. No saben lo maravilloso que es cuando uno va también viajando, no solamente leyendo con el libro físico, sino también escuchando. Un audiolibro es maravilloso. Y sobre todo porque hay personajes muy interesantes, incluso artistas, que son quienes los leen, ¿no? Y con esa voz y todo esto, pues te gusta más, ¿no? De ahí en adelante comencé a escuchar audiolibros, y me doy mi oportunidad de llevar ahora 1 o 2 libros físicos. Y una de las ventajas que tiene el audiolibro es que lo puedes llevar en tu celular o en tu tablet, 20,000 libros, ¿no? Y puedes escuchar el que tú quieras. Entonces, en cuanto a eso, que el audiolibro, por supuesto que es recomendable, por supuesto que es una forma muy interesante también de contagiar, por supuesto de recomendar, por supuesto de hacerlo. Y el hecho de que algún sistema educativo, en el caso de telebachilleratos, tuviese o tuviera un acervo, una biblioteca digital, o que simplemente se contara con ese espacio, ¿no? Aunque sea virtual, pues es muy interesante. Por ahí hace poco en Teba se formó un grupo, como hicieron una página que por ahí anda, y que sí, por ahí presentan algún libro, etcétera. Pero yo siento que como nos agarró deprisa esto y no sabemos cuándo va a acabar, sí a veces resulta como que pues vamos a hacerlo, pero qué tal y ya regresamos, si vale la pena o no. Y a veces las autoridades en este caso están súper preocupados y le están echando ganas, pero hay cosas que tienen que salir de nosotros mismos. Y esto que usted recomienda me parece que es muy interesante, y que si se le hace llegar al supervisor, a las autoridades, y se propone, por supuesto, yo sería uno de los primeros que estuviera por ahí interesado, ¿no? Sin embargo, bueno, hay poco espacio. Ahí en Teba hay una maestra que se llama Alicia Soto Palomino, mi amiga, la que me metió en esto desde hace casi 20 años, experta en esto, maestra, trabaja en oficinas, ha creado muchas guías, pues es promotora desde hace más de 20 años, y ella ha luchado muchas veces, pero pues por X motivo a lo mejor no se ha dado continuidad, ¿no? Y hablando de continuidad, pues también esto sucede cuando no existe también precisamente una continuidad en algún proyecto, porque a veces se cambian, etcétera.
y como que ahí se deja, ¿no? Pero yo creo que esto que está pasando ahorita, aunque no exista una pandemia, es súper necesario que se cree. Y la verdad me da mucho gusto, maestra, porque creo que esa iniciativa que usted tiene pudiese concretarse, cuajar, si entre muchos que estamos interesados en eso podemos proponerlo. Y claro, el audiolibro es súper factible, el audiolibro es básico también, ¿no? Y pues ojalá y que por ahí con el tiempo se llegara a crear algún espacio virtual. Claro que sí, maestro Willy. Muchas gracias por sus comentarios y sus propuestas. Esa propuesta de hacer una biblioteca virtual es bastante buena. Es bastante buena. Es un punto que se rescata ahí que se debería de echar a andar, ¿verdad? Pero bueno, hay situaciones que a lo mejor son ajenas a nosotros y en las cuales no se puede terminar de desarrollar un proyecto de tal magnitud. Otra cosa que resalto ahorita digo, ya es un comentario muy personal sobre la maestra Yare, sobre el maestro Willy, algo que dijo de los audiolibros, de que cuando la persona que estamos escuchando tiene esa calidez, esa fluidez para desarrollar un tema o estarnos contando algo y transmitiéndonos algo, cuando llegue ese punto precisamente en querernos transmitir alguna emoción y que nosotros como lectores o audiolectores la cachamos así como ellos nos las quieren transmitir, ya están totalmente del otro lado y les reconozco a ambos, al maestro Willy y a la maestra Yara, que tienen ese don, esa madera para transmitir ese tipo de emociones. Bueno, vamos a proseguir con otras preguntas. Por acá hay el maestro Guillermo de León, que nos acompaña de la bella Córdoba, Veracruz. Aquí nos mandó unas preguntas. Vamos a tener la misma dinámica, se la leo al maestro Willy Baldo. Y el maestro Guillermo, si gusta ampliar un poquito más sus preguntas o poner más o ser más específico en lo que quiere escuchar, adelante también. Aquí una de las preguntas es: ¿cuál considera que es la clave para sacar partido a la lectura durante el confinamiento, maestro Willy? Gracias al maestro Mario Guillermo y saludos hasta Córdoba. Cuando escucho Córdoba se me viene a la mente un cafecito y un libro, ¿no? De por allá, por esos lugares, sobre todo en los límites con Orizaba también y ese rico aroma y la gente, ¿no? Gracias, sí, claro. La pregunta, ¿cuál considero que es la clave para sacar partido a la lectura dentro del confinamiento? Para empezar, pues el confinamiento nos vino a regalar tiempo también, ¿no? Tenemos tiempo, aunque digamos que no, que pues, como docentes o con otra actividad estamos haciéndola, la clave es que nos demos un tiempo y un espacio en esta situación que nos mantiene ahorita, ¿no? Creo que la clave también es revalorar lo que es la lectura, revalorar el libro, revalorar, no porque nunca haya tenido valor, sino más bien a veces les hemos dado más importancia al celular, a la tablet, incluso pues, nos gusta el cine, que es interesante, el deporte y todo, pero ya que no vamos al campo deportivo, ya que no podemos ir al cine, ya que no podemos ir a un evento, no sé, al baile, a un antro, donde sea, de acuerdo a la edad que tengamos, pues yo creo que la clave es aprovechar el tiempo y darnos un espacio y revalorando la lectura, incluso si no tengo muchos libros, a lo mejor releyendo, incluso visitando algunos espacios que hay en internet, ¿no? Darnos como que, hacernos como un horario, un hábito en estos días de pandemia, de decir, bueno, quisiera utilizar de 7 a 8 de la noche, una hora cuando menos, explorar temas, no sé, algunas charlas a favor de lo que se comenta,
o a lo mejor ver en YouTube algún comentario de un libro que ya leí para ver cuál es la visión que tienen más allá de lo que yo pienso que es, ¿no? Porque yo creo que no nada más, sino muchos releemos un libro y es otra lectura, no es la misma, ¿no? Pero también cuando el otro, ¿sí?, socializa lo que ve, no es lo mismo, ¿no? No sé, a mí me pasa que cuando he releído 100 años de soledad, hablando de autor maravilloso, ¿no? Del Gabo, a mí el libro para mí huele a café, huele a humedad, huele a, o me imagino cuando viajaba en el tren, a casas donde salían humo en las mañanas, cuando estaban haciendo las tortillas, y escuchar los gallos cantar, y a montaña, donde las nubes están a punto de desaparecer, pero que se niegan a hacerlo, y que todavía quedan pequeños nebulosas ahí que se resisten a desaparecer. Y fíjense qué es lo que me lleva, lo que les estoy diciendo ese libro, ¿no? La descripción tan rica, ese pueblo donde llega un tipo a irrumpir, ¿no? Y de repente yo me reinvento con Macondo y digo, ¿qué es Macondo? ¿O cómo se hizo Macondo? O a dónde va Macondo? ¿O existe Macondo? O etcétera, ¿no? O sea, la clave ahorita, ¿sí? La clave para sacar provecho es aprovechar precisamente el tiempo de dedicarle, ¿no? Un espacio, o si ya le dedicábamos un poquito más, o si a lo mejor teníamos el hábito de la lectura, a lo mejor, pues, buscar a compañeros y crear a lo mejor, ¿por qué no?, un pequeño círculo virtual, o a mandarle un mensajito, oye, te recomiendo este libro, lo lees y ¿qué te parece si en 3, 4 días lo comentamos? O bien, si tengo algún cómics, porque no solamente es libros, ¿no? A lo mejor hay otros medios, revistas, historietas, de estas que ya casi no se escriben, pero vaya, cualquier otro medio. Para mí, o sea, en estos momentos la clave es aprovechar el tiempo y retomar a lo mejor el libro que dejamos a medias, el libro que compramos y no tuvimos tiempo para leerlo, y hoy es el momento para hacerlo, ¿no? Esa sería mi respuesta, maestro. No sé si por ahí usted tuviera otra visión de la pregunta que acabo de hacer. Maestro Guillermo. ¿Y qué tal? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañeros. Buenas pues tardes. en efecto, esa pasión que nos acaba de describir es lo que nos mueve, ¿no? Yo coincido totalmente con usted, y pues aprovecho también para comentar acerca de la segunda pregunta, que era ¿qué recursos digitales recomienda como herramientas útiles para fomentar la lectura en esta época de pandemia? Ahora que tocó el tema de los audiolibros, a mí pues me queda claro también que pues en sí puede ser algo que nos puede llevar, ¿no?, a fomentar la lectura de igual manera, maestro. Sí, un poquito con la siguiente pregunta sobre los recursos digitales. Pues ahorita yo me he dado la tarea de explorar y hay muchísimos espacios, incluso hay muchas conferencias ahorita que se está hablando de estos temas, pero como recursos, bueno, obvio que para fomentar la lectura, pues visitarlos, checarlos, espacios, pues en los canales donde ya tenemos conocimiento que existen, y a lo mejor ir guardándolos y pues recomendarlos, ¿no? Si somos profesores, algunos muchachos, o que también hay algunas aplicaciones donde pueden hacer a lo mejor historietas después de haber leído el libro, ¿no? Y son muy interesantes porque pues, sale del muchacho, ¿no? No le puedo decir así como que los blogs, así los nombres y demás, porque bueno, ahorita no los tengo, pero pues yo creo que ahorita en esta situación en que está, pues podemos googlear por ahí. Bueno, ahí está este verbo, existe, ¿no? Googlear. Y creo seguramente vamos a encontrar muchísimos, y dependiendo de para qué los quiere uno o a quién quisiera compartirlos, ¿no? Creo que es el momento donde muchos
no sé, tanto empresas, tanto algunas asociaciones editoriales y promotores, pues es donde tenemos como que un espacio para poder compartir, ¿no? Y muchos medios para poder compartir todo esto relacionado con el libro y la lectura. Okay, muchas gracias, maestro. Pues sí, vamos a llevarlo a la práctica, como dice. Las aplicaciones también deben de estar por ahí y ahora sí que googlear, ¿no? Gracias, maestro. Saludos desde estos rumbos con aroma de café, como bien dice. Gracias, maestro Guillermo. Bien, o sea, por ahí me quedan muy marcadas dos palabras que comentaba el maestro Willy, que ahorita tenemos el tiempo definitivamente, y emplearlo en la lectura es bastante benéfico para todos nosotros. Y otra palabra que me salta y me resalta es los medios también. Digo, afortunadamente contamos con los alcances tecnológicos y con la materia y los medios para poder irnos nutriendo de todas estas cosas que nos podemos llegar a encontrar a través del Google o googleando, como comentaba el maestro Willibaldo. Por acá tenemos otras preguntas del profesor Carlos, que estaba bastante inspirado. Pero me salta un poco más alguna en especial que dice sobre sugerencias de títulos. Dice, ¿puedes sugerir un libro en especial y por qué la decisión? Y otra pregunta que también dice, ¿cuál sería tu punto de vista sobre la calidad o cantidad de la lectura? Maestro Willy. Sí, qué bonita pregunta, porque podemos estar aquí todo un día hablando sobre la cantidad o calidad de lectura, ¿no? Sobre todo la segunda pregunta. Pero bueno, desde mi punto de vista sí se lo voy a dar, ¿no? ¿Y qué libro recomiendo? O sea, a veces me es difícil recomendar, porque la verdad que a veces recomendamos lo que nosotros creemos, pero a lo mejor la persona tiene otro perfil, a lo mejor tiene otros gustos, ¿no? Yo creo que más que recomendar es comentar que el libro que acaba uno de leer y que recomienda, perdón, que sugiere, es que se hable un poquito del libro para ver si por ahí capta alguien algo, pero obviamente no decir ni el final ni nada, sino los temas de qué trata y demás, y posiblemente por ahí puede caer. ¿Por qué digo esto? Porque, miren, hay personas que yo tenía un paralibros aquí en San Andrés. Un paralibros es una casita con libros donde había 365 libros, un libro por día del año, y lo atendía viernes, sábado y domingo. Bueno, ahí hacíamos fandangos, hacíamos presentaciones de libros, hacíamos un sinfín, y la gente llegaba a leer, los muchachos. A algunos les gustaba leer fumándose un cigarro y llevaban su cafecito ahí, y lo bueno es que lo podían leer en cualquier lugar del parque, no había ningún problema. Obviamente en la biblioteca no pueden fumar, no pueden tomar café, porque ya saben que la bibliotecaria por lo regular es una señora de más de 80 años, un poco que no hables, no toques el libro, y esa rigidez, y por eso muchos no van, y por eso muchos, pues no sé, algo tienen. En cambio, en el paralibros que yo tenía era totalmente libre, además me robaron muchos libros, pero ¿qué importa? Bueno, también me los regalaban, ¿no? O me los donaba el gobierno. Pero la onda era de que llegaba mucha gente ahí, señoras, niños, y me decían, ¿qué me recomienda? Y yo le decía, mira, yo no te voy a recomendar ninguno. ¿Te parece que veas todos los libros que hay ahí? Y ya después, órale, a veces nosotros no elegimos al libro, el libro nos elige a nosotros. ¿Por qué nos elige a nosotros? Porque nos gusta el título, el color, la pasta. Hay algo ahí que llama la atención, y es el libro el que nos dice, hey, léeme, vente. Y si no me suicido, y a lo mejor se tira el libro, no sé, ¿no? Pero el libro a lo mejor es el que te está esperando, te está llamando, a lo mejor era tu destino.
a lo mejor era como el encuentro con tu novia, con esa persona, bueno, que ya es tu novia porque a lo mejor nunca lo fue, pero digamos que ya se conocían, ¿no? Y bueno, yo les decía, miren, aquí hay. Me decían, oye, que Paulo Coelho, híjole, créanme que a mí no me gusta. Paulo Coelho no es de mis favoritos, pero tuve que leer casi todos para poder decirles o para poder tener mi opinión sobre Paulo Coelho. O sea, yo no puedo decir que no me gusta si no lo he leído. Entonces me puse a leer desde El Alquimista, que salió hace años, ¿no? Y todos estos, y esa frase tan famosa que el universo, cuando quieres algo, el universo entero conspira para ayudarte a conseguirlo. Digo, órale, ¿no? Pues qué chido, ¿no? O sea, a la gente le encanta Coelho, ¿no? Yo era más así como de existencialista, de Nietzsche, de Sartre, de Milan Kundera y una filosofía durísima, pero dije, bueno, voy a leerlo, no me va a pasar nada. Cuando me convertí en promotor de lectura dije, bueno, voy a leerlo porque pues tengo que hacerlo, ¿no? Sin prejuicios. Y sí, hay cosas interesantes, pero recomendar así, ¿no? En el caso en el para libros que les decía, pues como había una variedad, ¿no? Llegaban niños y pensaban que iba a haber un libro, pero también estaba, yo coleccioné Superman, Spawn, coleccioné Batman de la editorial Beat de hace añísimos, cuando todavía Marvel no le compraba pues los derechos a la editorial Beat y revistas de esa época, pero tenía bastante, y también me la llevaba al Paralibros, que los ponía fuera del Paralibros, porque el Paralibros tenía nada más 365 y no podían caber más libros. Entonces llevaba una mesa adicional y ahí los ponía. Y pensaban que todo era libro. Digo, no, también aquí hay revistas, ¿no? También hay incluso revistas, libros artesanales que yo he hecho con mis alumnos, que también ese es algo muy interesante para quienes digan que no tenemos nada de internet o en la comunidad donde estoy, no hay nada, ¿y cómo le hago, no? Pues podemos crear nuestros propios libros, ¿no? Artesanales, y salen preciosos. Entonces, sin embargo, el libro que creo que está en el momento ahorita exacto, el libro que, digamos, puede ser uno de los símbolos, ¿no? Es el libro de La Peste, así se llama, La Peste, ¿no? Esto en cuanto a literatura universal, ¿no? En cuanto a lectura científica, porque pues el COVID tiene algo que ver, o no tiene algo que ver, tiene que ver mucho, ¿no? Acerca de lo que es una pandemia. Hay un libro que se llama El libro de las pandemias. El autor, si ahorita no lo recuerdo, pero si ustedes lo buscan, es muy fácil de encontrar. Y es un libro donde te habla de todas las pandemias que han existido y cómo se han venido curando, cómo se encontraron y demás. Y te da un panorama científico de esto que estamos viviendo, no exactamente del COVID. A lo mejor si hay una reedición del libro, va a entrar el COVID en otros años, pero, híjole. Pero hay otro que, la verdad, yo sí como que sinceramente, si lo exploran, les puede llamar la atención, es Cazador de Microbios. No sé si por ahí lo hayan visto, Cazador de Microbios, que lo tenía la colección Sepan Cuántos, de Porrúa, y Cazador de Microbios, pues yo de niño decía, ¿y eso qué? Que van unos señores, yo me imaginaba con un arma y no sé, así como que vestidos de cazadores, ¿no? Y de repente lo empecé a explorar por pura casualidad y es un libro maravilloso. ¿Por qué? Porque te habla de todas estas maneras de cómo se encontraron enfermedades por casualidad, quizás por pura coincidencia, y de qué manera se fue tratando, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien se dio cuenta que los dientes se nos van pudriendo porque tenemos adentro microbios, ¿no? Cuando antes no había un microscopio, ¿no? Se creaban mitos, ¿no? Se creaban historias de por qué te da esa enfermedad, pero en realidad tenía un origen científico, ¿sí? Por los microbios, ¿no? Entonces, está muy padres. Esos tres bibliografías que les digo, para el momento yo creo que hay otras que por ahí mencioné la vez pasada,
pero que pues también tienen mucho que ver. Sin embargo, bueno, estas como sugerencia pudieran explorarlas. Bueno, maestro Willy, pues agradece bastante las sugerencias bibliográficas que nos da el día de hoy, pero también aquí cabe mucho el famoso dicho eso de que en gusto se rompen géneros y bueno, ya cada uno de los compañeros sabrá qué es lo que mejor le cuadra, lo que mejor, o lo que más nos gusta, ¿no? Porque siempre es como por decir algo, oye, es que a mí me gusta mucho esta playera. Oye, pero es que eso es algo muy comercial. Sí, pero es mi gusto, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, ya queda en la elección de cada quien. Continuando con las preguntas, vamos a ver, con unas preguntas de la maestra Margarita Padrón Escalera. Por aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la mejor estrategia para involucrar a los alumnos, en este caso de secundaria, para la lectura? Maestro Willy. Bueno, voy a mencionar nuevamente la primera estrategia, pues es que me vean leer a mí como profesor. Una de las estrategias que a veces comparto es que pues agarren un libro, a lo mejor el libro de Pedro Páramo, y lo saco de mi casa, llego a la escuela, saludo a los muchachos y empiezo a dar mi clase cualquiera, pero con el libro en la mano, ¿sí? Voy a estar explicando y voy a estar jugando con el libro, voy a estar... Y no va a faltar un chico que por ahí le va a llamar la atención ese libro. Y al terminar la clase lo puedo dejar en el escritorio, ¿sí? Pero a sabiendas que yo ya lo leí, que lo traigo en la mano y alguien me va a preguntar, ¿no? ¿Y de qué trata, no? Una estrategia fácil, como los hace en casa, ¿no? Yo les digo también que papás dejen libros en el baño, en la taza del baño. Eh, Antes el baño era la parte más íntima que teníamos, ahora ya no, porque todo el mundo lleva al baño su celular, ¿no? Y desde ahí hace cosas públicas. Pero también dejar un libro ahí, claro que no se moje, ¿no? Pero cerca del baño es muy interesante. Si se le olvida el celular al chico, pues cuando menos iba a estar el libro un rato, ¿no? Para hojearlo. Bien, como profesores, creo que nuestra tarea es contagiar, ¿no? Y buscar estrategias, que hay muchísimas, ¿no? Yo he leído a un señor que se llama Miguel Campos Ramos, que ahorita lo publica Trillas. Un día lo invité aquí a San Andrés 3 veces. Vino de unas charlas impresionantes. Era subdirector de Cultura en Puebla y tuvo la amabilidad de venir a visitarnos y pues nos hizo muchas recomendaciones junto con el maestro Gumecindo Orduña, que también es de Puebla y es mediador de lectura. Nos dieron muchas recomendaciones, pero esta que yo les estoy diciendo es la que repito, que ellos dijeron que la primera estrategia es que te vean leer los muchachos. Que, perdón, disculpen si por ahí algo se asemeja, pero a veces tenemos la mala costumbre de que viene el receso y vamos a visitar al maestro que está al lado y nos las pasamos hablando de que si el Cruz Azul fue campeón, que tenía 23 años, que Hermosillo Claro. fue el último que metió el gol y todo, y se nos va el tiempo, pero pocas veces estamos en el salón a la hora del receso con nuestra torta, nuestro refresco, y a lo mejor 5 o 10 minutos leemos, ¿no? Que sí, bueno, pues es mi descanso, sí, tienes razón, pero hablo como estrategia, ¿sí? Que es decir, lo estoy haciendo porque lo estoy pensando y hay una afinidad por hacerlo, ¿no? No porque tengan que hacerlo siempre, no, para nada, ¿no? Y estar leyendo, y vuelvo a repetir, siempre va a llegar alguien que va a decir, ¿y qué lee, profe? ¿No? Y inmediatamente decirle, ¿quieres saber de qué trata? Tómatelo presto, ¿no? Inmediatamente, ¿no? No esperar a que se enfrente. Y obviamente a mí me funciona una estrategia también, que ya también se la comentaba anteriormente, ¿no? Que crear lecturas para los propios compañeros, ¿no? A partir de una frase, empezar a crear. Ahí tiene que ver con la escritura también.
y eso es también una estrategia para que entre ellos mismos puedan disfrutar de lo que leen, ¿no? Sin embargo, bueno, hay otras estrategias, o bueno, hay miles, pero la que yo también siempre trato de que sea o que se lleve a cabo, pues hacer unos festivalitos de lectura, unas ferias de la lectura, ¿no? En la escuela. Y es impresionante porque a lo mejor les pido a los muchachos que se disfracen de algún personaje famoso, que lean las cartas, pero en base a títulos de libros. Las chicas se visten así como de hindús y toda la onda, tipo Shakira. El chiste es que atrapen a los chicos, ¿no? Que se crean círculos o club de lecturas, porque créanme que hay chicos que leen, aunque muchos dicen, pero es que mis alumnos no leen. No es cierto, hay varios chicos que leen, hay muchísimos chicos que leen y muchos que les gusta, pero a lo mejor no saben cómo. Entonces, si tú propones por ahí un círculo, ¿no?, de lectura, vas a encontrar, pero no necesariamente tengas que tener a 20, 50, con que tengas a 3, a 5 es suficiente, ¿no? Una estrategia muy interesante, ¿no? Y obviamente de ahí que se pueden desprender muchísimas, ¿no? Como pues la lectura en voz alta, que es impresionante, ¿no? Leer un cuento en voz alta es precioso, es una estrategia maravillosa, lo dice Felipe Garrido en uno de sus libros, que precisamente así se llama, lectura en voz alta, y nos da todas las herramientas para poder hacerlo, ¿no? O lectura compartida, o lectura gratuita, o el libro volador, dejar un libro ahí olvidado a la hora del receso, a ver quién lo agarra y se lo lleva o se lo roba a su casa, no sé. Pero esto de la lectura gratuita, pues es de llegar y, oigan, les voy a regalar una lectura, sale, chavo, y a pesar de que dé matemática, física, química y materias que aparentemente no tienen nada que ver con la lectura, pues leerles un cuento antes de empezar la clase, ¿no? Van a ver cómo reaccionan, se despiertan, más allá de que pues siempre hacemos una activación física, también leerles un pequeño cuento también es una activación mental, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? En fin, hay muchísimas por ahí. Yo ahí en el Facebook tengo muchísimas imágenes por si quieren asomarse también. A lo mejor no están descritas, pero con las imágenes también a veces nos ayudan a saber, órale, ¿no? Y las comparto porque pues a mí me las compartieron a mí, las experiencias que tengo, ¿no? Espero que por ahí vaya la respuesta. Gracias, maestro Willy Baldo, por la respuesta a esta pregunta. Vamos a leer una última pregunta y vamos a hacer la siguiente dinámica. Voy a dar chance ahora sí de 2 preguntas más, también por lo del tiempo, que alguno de los maestros que nos están acompañando y nos están escuchando desee lanzarle al maestro Willy de manera particular. A ver, la maestra Dalia, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Los saludo desde Tantoyuca, Veracruz. Un gusto estar participando en este conversatorio con el maestro Willy. Y nada más para, ahora sí, confirmar lo que el maestro nos comenta, ¿verdad? Todas esas estrategias que nos ha proporcionado y que platicamos y que escuchamos a la maestra de las propuestas nuevas que pues sí nos sirven en todos los niveles educativos, desde primaria, unos servidores maestros de primaria, y también para fomentar el hábito de la lectura en mis alumnos, pues de lo que he escuchado, yo les llevo, bueno, en la escuela tenemos la biblioteca de la escuela y la biblioteca del aula, nos dan por grado los libros que vienen asignados para los grados, entonces los tengo en un lugar acomodaditos donde se hace accesible para ellos. También les llevo libros de los niños, de Mulan y así, de libros que encuentro que son llamativos, que son de pasta gruesa, que les llaman la atención, o libros pequeñitos. Antes a veces viajábamos un poquito más a Jalapa, que ya teníamos más acceso para ir, compraba libros pequeñitos, entonces de refranes, de cuentos, de leyendas, y les llama mucho la atención, entonces se los dejo ahí al alcance, y también pues para los pequeños y los grandes les llama la atención y los van tomando. Les comento alguna estrategia de las que yo he utilizado y pues ha sido
bueno, yo sí vi frutos en ellos, les daba todos los días que tomaran el libro que ellos quisieran y pues tenían que escribir al día siguiente o llevarse la libreta del registro de la lectura, lo que a ellos les agradó, qué les gustó de la lectura, qué no les gustó y que hicieran un dibujo de lo que más les gustó, de lo que no les gustó de la lectura, y a ellos escogían. Entonces fueron estrategias que me fueron sirviendo. También tuve la oportunidad una ocasión de hacer un círculo de lectores donde pues se desarrollan varias estrategias de escritura. Desarrollan ellos esas habilidades y se queda uno con la boca abierta porque dice, ¿pero qué hizo? Entonces sí, pero la cuestión es ahora sí de nosotros encaminar, llevarlos hacia esos rumbos de la lectura, ahora sí del disfrute de la lectura. Ahorita en este tiempo de pandemia pues ha sido un poco difícil porque no estamos de manera presencial, ¿verdad? En mi caso trabajo en una comunidad rural donde no hay internet, atiendo el 6º grado, no hay internet, no hay celular, porque pues son personas de bajos recursos y pues sin señal. Entonces la que tiene señal es un teléfono de los chiquitos y pues, es la que agarra señal y ella se encarga de avisarles a las demás cuando pues llevamos el material. Yo estoy trabajando con mis alumnos con su horario. Les llevaba su horario y en el horario les incluía las páginas que iban a trabajar del libro o las actividades que tenían que realizar. Entonces, dentro de esas actividades, pues tenía yo actividades permanentes de matemáticas y de lectura. Y les retomé de un material que nos dieron al inicio de la pandemia, una estrategia que se llamaba regalo de lectura. Entonces les puse el regalo de lectura. Ellos tenían que buscar de su libro de lecturas, una lectura a la que ellos quisieran, y pues escribir lo que les regalaba esa lectura a ellos. Y bueno, hacer un dibujo, y les gusta mucho dibujar a algunos. Entonces, pues de esa manera, ¿verdad? Donde no hay, pues de esa manera yo lo estuve implementando. También, pues, leyendo y pues escribiendo, ¿verdad? Que les hace sentir, les gusta y así. Nosotros los vamos encaminando. Pues tomando lo de los audiolibros, no lo había considerado, pero a veces practico cuando estamos en una presencial la lectura compartida, la lectura en voz alta y les encanta, porque por ejemplo yo les digo, si es de personajes, bueno, tú vas a leer aquí cuando te corresponde, si es una obra, o paro yo tantito y me completan donde es una exclamación. O sea, yo sigo y a ellos tenemos signos o hacen la pregunta y los involucramos sin que se pierda y sin hacerlo tesis. Es mi participación y muy agradecida, maestro, con su con todas sus estrategias que nos brinda y de los compañeros de igual manera aprendemos. Muchas gracias y saludos. Gracias, maestra Dalia, muy amable. Gracias, maestra Dalia, por su participación. Por aquí se nos estaba escapando una pregunta más, maestro Willy. A ver si nos pudiera apoyar con esta pregunta, que es de la maestra Concepción Romero. Algo que tiene que ver con los contextos en los que los maestros laboran, ¿no? Dice, en contextos donde las familias no cuentan con acervos y carecen de acceso a recursos digitales, ¿de qué manera se puede generar acercamiento de los niños hacia la lectura? Maestro Willy. Lo primero que debemos hacer nosotros como docentes es preguntarnos qué podemos hacer más allá de lo que nos dan la misma institución que nos representa. La institución se encarga de darnos lecturas, de darnos sugerencias y todo, pero a veces, y bonitos, ¿no? Y incluso hasta cursos que hemos llevado preciosos. El problema es que nosotros tenemos los recursos, pero allá no están. Y a pesar de que yo lleve un curso extraordinario, ¿de qué sirve si no lo voy a aplicar porque no tienen internet? O sea, ¿de qué sirve que yo ahorita sepa Classroom, sepa Zoom, maneje Teams al derecho y al revés, tenga la mejor conectividad de internet, tengan la mejor computadora del mundo, si en la comunidad donde trabajo no tienen, ¿no? ¿Cómo le hago? Y entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Como docente? A lo mejor es una pregunta existencialista porque, híjole, a veces hasta nos deja sin dormir, ¿no?
nos hace meternos a la cabeza muchas cosas, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero en primera, cuando yo me hice esa pregunta, dije, ok, voy a tratar de solucionar el problema de una manera en que voy a preguntarle a los muchachos en el momento que se pueda. O sea, encontré la respuesta, hablé con los padres de familia y uno de los padres de familia le pedí que viniera, que no importa, yo le pagaba el pasaje a donde yo vivo, ¿sí? Y que le llevara unas preguntas y las repartiera entre los muchachos. Bueno, vino para San Andrés, le di las preguntas, los muchachos las resolvieron, después el señor me las trajo otra vez a la semana. ¿Qué eran las preguntas? Era como una especie de cuestionario donde les preguntaba de qué cosa les gustaría leer, ¿no? Y allí descubrí que decían fábulas, leyendas, lo típico, ¿no? Bueno, me di a la tarea de ir a internet y hay una página que se llama Ciudad Saba, interesantísima, de puras lecturas. Y descubrí muchos cuentos y demás famosos. Y empecé a seleccionar varias lecturas que posiblemente les gustarían a ellos en base a esa prueba diagnóstica que hice. Lo que al final logré hacer una compilación. Tenía 17 alumnos. Compilé, hice una antología, pero de puros cuentos cortos. No me exageré, de 2 hojas. No exageré. Y cuentos para jóvenes, ¿no? Y dije, no les voy a poner actividades, ¿no? Solamente voy a ver qué es lo que pasa si no tienen recursos, no tienen nada. Ya lo hice y me comuniqué con el señor, que es una de las autoridades, y me dijo, sí, maestro, ya no venga hasta acá, yo lo espero a la entrada del pueblo, ¿no? Ahora voy yo. Y llegué y le dije, mire, repártele a los muchachos, cúbrase bien, la sana distancia, y repártale esta antología, ¿sale? Y ahí, en cada antología, yo les decía qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Primero leerlas, les daba 15 días, si ya las acabaron en una semana, releerlas, volverlas a leer. Y algunos pequeños cuestionarios, ¿no? Sobre las lecturas, preguntas abiertas, que hicieran un dibujo, ¿no? Por ejemplo, Julio Cortázar, cuando escribe, esa me funciona perfecto, ¿no? Casa Tomada, que te habla de cómo viven 2 hermanos y entre esos 2 hermanos vivían en una casa enorme, de repente empezaron a escuchar ruidos y poco a poco se fueron alejando hasta que dejaron la casa y se fueron abandonada, ¿no? Entonces yo les pido que dibujen la casa, que dibujen los hermanos, que si los hermanos, ¿por qué no se casaron, no? Ahí venían cosas ahí en la lectura, y que la dibujaran y que se preguntaran que por qué se fueron de la casa, ¿no? Y preguntas, pero así como que, y al final les hacía la pregunta, porque no me gusta preguntarles de qué trata la lectura, eso se va a ir dando, sino les preguntaba qué sentiste cuando leíste o cuando ibas leyendo el cuento. Esa es la palabra que para mí ha resultado clave. Entonces, de cada una de las lecturas les hice las mismas preguntas y les dije, no miento, fue al mes, digo, al mes voy a regresar, ¿sí? Y lo voy a ver y me entrega la antología, ¿no? Un poco para ver qué es lo que pusieron. Bueno, si no hay recursos, si está retirado, si es difícil, yo creo que si se pone uno de acuerdo con los papás de una forma para comunicarse, o uno pudiera ir, o uno pudiera elaborar pequeñas antologías, es lo que recomiendo, porque yo no sé si haya de otra manera cuando no hay internet, cuando no puedes ir directamente con los muchachos. Pero sí, esa estrategia yo la comparto porque sí me ha funcionado, porque ya no veo de otra cuando no tienen esas herramientas, ¿no? Y que en cada muchacho me pusiera su impresión, ¿no? De las lecturas, de todo lo que hizo. Incluso al final les dije, ¿y qué impresión te da lo que estás viviendo ahorita, ¿no?
que quede una memoria de que en el 2020 fue el año de la pandemia, fue el año del COVID, ¿no? ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo leen la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista de ellos, ¿no? A lo mejor si les dices a los niños, ¿cómo dibujarías, los que dan primaria, cómo dibujarías la pandemia, el COVID, y te darían trabajos maravillosos, ¿no? Porque los niños tienen esa creatividad impresionante, ¿no? Y los chicos también, para que guarden esta memoria y que a lo mejor un día, no sé si vuelva a resurgir o pase otra cosa, ya tengamos elementos necesarios para poder sobrevivir como lo estamos haciendo en estos tiempos. Muchas gracias, maestro Willy, por su respuesta y participación. Sí, sin duda es una de las grandes virtudes de los docentes en general, de siempre buscar los medios, siempre ver las maneras de que el transmitir el conocimiento se llegue a dar al alumno, que es uno de los actores principales en este sistema de educación, ¿no? Y también como cultura meramente mexicana, de que el mexicano es bastante ingenioso y siempre vamos a ver la manera de resolver algún problema, ¿no? Así es. Bueno, vamos a dar lugar a una participación de algún maestro de los cuales, o maestra de los cuales nos acompaña el día de hoy, que nos compartan su experiencia más que nada sobre este conversatorio y sobre también la experiencia anterior a la videoconferencia que tuvimos con el maestro Willy, qué tanto se ha enriquecido o si tiene sugerencias, si tiene ciertas inquietudes que gusta exponer. Adelante, a alguien que guste levantar la mano voluntariamente y que nos comparta su experiencia sobre todo. A ver, acá por acá el maestro Carlos Alberto levanta la mano. Adelante, maestro. Es todo suyo el micrófono. Me escuchan, ¿verdad? Fuerte y claro. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues muy buenas noches. Un gusto estar aquí presente en este conversatorio con el profesor Willy Baldo y con ustedes también, compañeros. La verdad es muy enriquecedor. Hace un rato que, pues, con base a las dos preguntas que planteaba aquí con los compañeros, principalmente al profesor Willy Baldo, yo estoy muy contento ahora sí, por nutrirme de ese entusiasmo y más que nada por la cuestión sustancial de la aplicación de las estrategias. La verdad, así, con esa pasión con la que hablan ustedes, compañeros del profe, yo cuando estoy con los alumnos, algo que a mí me ha dado así prácticamente resultados, es trabajar en quinto grado, lo que son fábulas, leyendas, ¿sí? Y dejarlos, por ejemplo, ahora es una lectura virtual que es grupal, pero siempre quedarme el final para la próxima clase. Yo implementé el Club Círculo de Lectores Papini, ¿sí? Pues este personaje, la verdad, sí me gusta su forma ensayista, la verdad, italiano, pero pues también tiene sus formas de escribir muy interesantes. Entonces también se los transmití a ellos y preguntaban de cuál era a veces el libro ideal, pero ya me di cuenta que no hay libro ideal, sino el mismo libro, y en efecto le doy la razón al profesor Willy, te busca. Ahorita estoy leyendo un libro que apareció, un regalo de hace aproximadamente 4 años de un amigo, El efecto compuesto. De la nada, acomodando mis libros, y doy respuesta a eso. En efecto, el libro me buscó, me encontró, ya lo terminé y encantado. Esta pandemia, aparte de todas las situaciones negativas, siempre hay que buscarle esa parte productiva, ¿no? Y qué mejor momento ahorita que tenemos este tiempo, ¿sí?, de leer y lo más importante, de compartir, porque en efecto, a los alumnos los acaparas la atención cuando empiezas a dar la pequeña sinopsis del libro, cuando preguntan, profe, ¿usted qué libros ha leído? Comúnmente esta parte mística también del terror y el misterio, les digo, no, pues no sé si han escuchado a Howard Phillips Lovecraft. No, ¿y quién es él? Hay libros que también están en la biblioteca del aula, que afortunadamente también están en PDF de las compañías que mencionaban, y muchos, ahora sí, haciendo curación de contenidos, buscando ciertos libros, los mismos alumnos dicen, profe, en efecto, o sea, sí es cierto, hay conceptos o palabras que a veces desconocen, pero eso también lleva
ese andamiaje, ¿no? Buscar que amplíen ese acervo cultural y vas viendo esa transformación, ¿no? Así como esa metamorfosis que hay entre las mariposas, ¿no? Y esta parte interesante te quedas porque de cómo iniciamos, porque afortunadamente este grupo, ahora sí, yo quería llevarme el ciclo anterior quinto a sexto, no pude, me volvieron a dar quinto, dimos clic rápidamente y empecé con este club de lectores Papini en el mes de noviembre, fecha que igual como ahorita está de una temporada así de lluvia y todo, y era que exactamente los jueves, le dedicamos, el club era de media hora y se ha extendido hora y media. Entonces, con eso damos cuenta del resultado, por eso preguntaba a veces la calidad o la cantidad, y esa calidad, que yo les decía, el tiempo significativo es importante, pero se extiende por la propia necesidad del entusiasmo y del interés de los niños. Entonces yo realmente encantadísimo por así compartirles, escuchar esas experiencias que tienen y estrategias exitosas, pues aplicarlas en esto que es nuestra función y que lo hacemos con mucha pasión y con mucha vocación. Así que pues muchas gracias y pues por ser también parte de este grupo que son ustedes, compañeros. Gracias, maestro Carlos. Gracias por su participación y por compartirnos su experiencia. Y digo, a ojo de buen cubero, dijeran por ahí, creo que gustó bastante. Por acá tenemos otra participación y yo creo que con esta vamos a cerrar para la maestra Margarita Padrón, que nos comparta su experiencia, sus puntos de vista. Adelante, maestra Margarita. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Padrón, soy de Veracruz, del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Soy ahora sí que Ania de aquí del maestro. Y la verdad, me encantan sus ideas, sus estrategias, son fenomenales de verdad. Tengo el gusto de observar las lecturautas que él pasaba en una radio y me daba yo a la tarea de grabarlas y de llevárselas a mis alumnos como una estrategia más. O sea, no tenía en ese entonces audiolibros, ¿verdad? Y pues para mí lo más fácil era él. Me encanta cómo lee, cómo transmite esa lectura, los lugares que ocupaba según el libro, adoptaba el lugar o el espacio para atraer a los alumnos. Entonces, esta estrategia que él ocupó, la verdad, a mí me ha funcionado mucho, por eso le preguntaba de más estrategias, porque es bonito vivirlas, sentirlas y ver cómo funcionan. En la escuela que yo trabajo se llama Sor Juana Inés de la Cruz, de la localidad de Tonalapa, y también hacíamos lecturas a la receso, leer pequeños libros y atraer a los chicos. Estaban desayunando y escuchando, y cuando regresaban ahora sí que después del receso al salón, les pedíamos qué habían entendido de la lectura, ¿no? Uno de tantos libros que leímos fue de Fisher, el hombre de la armadura oxidada. Y la verdad que muy bonito el libro y todo el mundo estaba esperando ya el otro día a ver qué contenido traía, ¿no? Entonces, eso es, la verdad que es padrísimo ver cómo el chico se va encajando en la lectura y todos los días era un alumno diferente o hasta maestros leíamos un pedazo de las lecturas y la verdad que nos funcionó mucho y la verdad que estar en estos webinars con usted, ¿verdad? Siempre han sido para mí de mucho entusiasmo y de mucho aprendizaje. De verdad que es bueno y excelente convivir con personas que tenemos el mismo gusto por la lectura. Y más que nada, nosotros creo que nos vivimos por nuestros alumnos, ¿no? Ver cómo llegan y ver cómo salen después de nuestro grado. De verdad que es fantástico llevar a diferentes lugares, ¿sí? ahora sí que de la comunidad, ¿no? A través de la lectura.
La verdad es que estrategias pueden ser varias, pero siempre y cuando va a depender del entusiasmo que le ponga el maestro, porque de verdad pueden haber 100 o 1000 estrategias, pero si no hay empatía y no hay ese clic con los alumnos, nomás no se va a dar. La verdad que es bonito. En la escuela hicimos otra estrategia de que cada mes, los días viernes, llevábamos, ya leído un libro, por decirlo así, maestros y alumnos compartíamos qué le entendí el libro, lo más importante de nuestro libro. Invitas a los alumnos a leer, a quitarles el miedo, a ser participativos y verse como realmente una verdadera comunidad estudiantil y como familia, ¿no? O sea, las otras estrategias que usted mencionó, la verdad, no se me habían ocurrido, ¿verdad? Pero son muy padres y espero que cuando termine esta pandemia, llevarlas a cabo. De verdad fue un honor estar con usted y ojalá no sea el último webinar con usted, que le dé la oportunidad para dar nosotros. Muchas gracias, maestra Margarita, por su experiencia, por compartirnos estas palabras con el panel de compañeros que el día de hoy nos sintonizaron. Creo que está de más decir que es del agrado, maestro Willy, de aquí, de los compañeros que nos sintonizaron, que vaya, ya casi lo están comprometiendo a que haya una siguiente ocasión, y ojalá de verdad nos encantaría muchísimo a que nos pudiera seguir apoyando de esta manera. Bueno, estamos ya por cerrar este conversatorio, de verdad, bastante enriquecedor. Por ahí me queda mucho una frase que escuché hace muchos años de que al compartir crecemos y ayudamos a crecer a los demás, y creo que es bastante cierta esta frase. Bueno.